Muchas gracias. Nuestra Pero sesión de principios de diciembre, del jueves 4 de diciembre de 2025. Sí, me comentaba Edwin sobre su interés de un tema particularmente candente en nuestros días, a pesar de que esto fue escrito hace medio siglo, poco más de medio siglo, pero lo que pasa es que alternativas y ese artículo en particular, junto con otros dos, que ya hablaremos de ellos, son particularmente polémicos. Así que cuénteme más, por favor. Bienvenido, Juan Antonio. sí, doctor, pues a mí la verdad es que es un tema que me ha apasionado. Yo tuve formación teológica, entonces claro que me ha interesado mucho este tema y cómo lo aborda, ¿no? El autor. Pero ya en el desarrollo de mi trabajo, he estado utilizando las herramientas de Notebook, el oráculo. La verdad es que a partir de este seminario mi experiencia sí ha cambiado en torno a estas tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es si, por Hola, ejemplo, Fabricio. Perdón, bienvenido. hola Sí, sí, Fabricio, adelante, Edwin, perdón la interrupción. entonces, aunque sí las estoy utilizando justamente como para tener más elementos y más perspectiva, pues claro, yo estoy redactando el artículo, pero sí las estoy consultando. Entonces, sí es conveniente que se coloque en alguna nota al pie esto, ¿verdad? Yo creo que estamos en una etapa nueva donde me atrevería a decir, eh, sin mucho desparpajo, que las citas y la manera en cómo venimos citando hay que ser cuidadosos para reconocer cuándo es uno y cuándo es otro. En principio, lo que obtenemos de una fuente de inteligencia artificial, pues lo tomamos así, ¿no? Como una fuente citable que podemos considerar. Lo que a mí me parece muy importante es aquella fórmula, recuerdan la ecuación que definíamos: inteligencia natural más inteligencia artificial igual, ¿te acuerdas, Fabricio? Igual a inteligencia expandida, ¿no? En algún momento. Efectivamente, inteligencia expandida o a expandir las capacidades de nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo importante? Que la inteligencia natural se vea potenciada con el uso de esta herramienta, no sustituida. Ya hemos visto los riesgos que representa el poner a hacer la tarea y simplemente copiar y pegar, como es natural, digamos, en los estudiantes de nuestros días. Ustedes que trabajan con jóvenes se enfrentarán seguramente a esta situación de suplantación. O sea, ya no soy yo el que tengo que pensar, que tengo que leer, que tengo que reflexionar, que tengo que en- manejar conceptos, sino un simple, yo soy el apéndice de la herramienta y la herramienta es la que se queda en este caso con el control. Para nosotros, Edwin, Fabricio, Juan Antonio, lo importante es que pongamos el énfasis en la inteligencia natural. La inteligencia artificial está muy bien, es una herramienta extraordinaria, no alcanzamos a vislumbrar seguramente sus alcances todavía del todo, pero eh, no nos dejemos suplantar y no dejemos que, sobre todo en los más jóvenes, en los menos versados, digamos, en el uso de la herramienta, los termine sustituyendo, suprimiendo, suplantando. Bueno, entonces sí, Edwin, perdón la larga interrupción, pero celebro muchísimo que en su caso personal esté incorporando la herramienta para el trabajo que estamos comentando. Esa transformación o ese clérigo evanescente, que es uno de los términos que utiliza el traductor
para el artículo que está usted estudiando. Entonces, nos entendemos bien. Está preparando su artículo como trabajo final y eso mismo será su aportación para un capítulo del libro conmemorativo. Sí, doctor, es correcto. Voy a ocupar el mismo texto. Muy bien. Juan Gracias. Antonio, Fabricio, en relación con el mismo punto, eh, el día de ayer el rector puso prioridades en las actividades que estamos preparando para el centenario. Y una de las prioridades que él ve es que podamos establecer, que podamos publicar un libro conmemorativo con los trabajos de ustedes. Entonces, el encargo es que lo tengamos en lo que resta del año y que seamos parte de ese libro conmemorativo del centenario de Iván Illich. Es obvio que al rector le interese que los estudiantes pues demuestren la calidad de la melcocha, es la vulgar metáfora que se me viene a la mente inmediatamente, pero lo que sí a mí, y lo comparto con él, es que ustedes son lo importante, que ustedes son la voz del colegio y que en el centenario ustedes pueden hablar de Iván Illich a la vuelta de 100 años de su nacimiento, a la vuelta de 23 años de su fallecimiento. Estamos pues muy bien pagados, muy, muy, muy recompensados, porque estoy seguro que sus contribuciones van a ser pues, de la calidad que nos ha costado a todos en el seminario por sus participaciones. Así que Fabricio ya tiene identificado, eh, le ha estado avanzando. Cuéntenos. Hola, buenas tardes a todos. Mi plan es empezar en una semana. Ya acabo ahorita los otros dos trabajos finales Claro, que debo. sí. Mañana igual en el Colmo va a haber un coloquio y participo, entonces ahí como que pues uno va despachando una tras otra, ¿no? Y ya en el caso de pues de la confianza que nos extiende para participar en el libro colectivo, pues yo creo, en mi caso yo busco como tener cierta serenidad, o sea, ya estar como solamente concentrado en eso y tenga por seguro que antes de que concluya el año, pues ya va a estar el texto realizado. Cuento Ajá. con ustedes. Sí, va a Cuento ser con ustedes. sobre, Platíquenos su tema, sobre su interés. alternativas. Ah, también sobre alternativas. Sí, sí, ya sí habíamos quedado. Ajá, bueno, Sí, hace dos clases, una clase, hicimos como la sí, sí, especie sí, ya, de... ya, ya ahora, Sí, ahora que lo menciona, me viene a la memoria. Entonces, ¿cuál es el artículo, el tema o el libro completo? ¿Cuál es su sí, o sea, tratamiento? mi planteamiento, bueno, mi idea es, entiendo que son varios textos y me parece que Edwin iba a trabajar sobre uno en específico. Ajá. En mi caso era verlo de manera global y hacer como detenimientos. Todavía no lo acabo de revisar por completo, pero intento reunirlos como semánticamente por elementos. Hay un texto célebre que que fue muy polémico, que duró esa polémica largo tiempo y que abarcó diferentes geografías, y es este tratamiento que le da a la educación antes de entrar a la sociedad desescolarizada. Digamos, son los elementos de referencia, ¿no? ¿Es la desescolarización de la iglesia? Creo que ese es el de Edwin, ¿no? Este es uno de los temas, pero el de la vieja y gorda vaca sagrada. Ese es un texto que sigue causando ámpula, y en realidad el planteamiento es profundo y de mucho alcance para lo que nos toca con la nueva escuela mexicana. Entonces, solamente dejar apuntado, celebro mucho que los dos, Edwin, usted, Fabricio, estén coincidiendo en un libro poco conocido, pero que sin embargo anuncia los libros posteriores. Hasta me atrevería a decir, es como la simiente en donde empieza a crecer la sociedad, desescolarizando a la sociedad, la convivialidad, energía y equidad, trabajo fantasma,
etcétera, hasta némesis médica. Una duda, así como con algunos autores se reconoce, por ejemplo, el primer, Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, el joven Marx, tal, tal. En caso de Illich, ¿también hay etapas o su pensamiento se mantiene regular, bueno, con una línea de pensamiento regular? Eh, Regular me refiero a continua, no a... yo me atrevo a decir que ese señalamiento que está haciendo hay que tenerlo bien presente. ¿Qué quiere decir? El concepto de tradición del pensamiento me parece que viene a colación. El liberalismo, por ejemplo, es una tradición del pensamiento político, como el republicanismo, como la tradición democrática, como la tradición anarquista, como la tradición eh, monárquica. ¿Sí? Existen diferentes tradiciones del pensamiento político. Bienvenida, Ana. Qué bueno que ya está con nosotros. Estamos hablando del concepto de tradición política. Tradición del pensamiento político ponía como ejemplo el liberalismo. Y estamos partiendo de una pregunta de Fabricio en cuanto a que si hay un joven Illich y un Illich madurito. Eh, Vuelvo al concepto de tradición. Una tradición del pensamiento para que permanezca, Fabricio, tiene que cambiar. Me explico. Lo que caracteriza al concepto de una tradición del pensamiento filosófico, tradición del pensamiento histórico, tradición del pensamiento en esas especialidades, y en el caso de los polímatas, bueno, la tradición del pensamiento humanista, en términos generales, es una especie de paradoja, ¿no? En términos lógicos. Para que algo permanezca, tiene que cambiar. Voy al ejemplo. La tradición política del liberalismo nace alrededor de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Se debe a una cadena de obras desde Maquiavelo hasta Hobbes, hasta Locke, Hume, Rousseau, eh, etcétera. Pero, digamos, el liberalismo surge contra la monarquía, entre otras cosas, ¿sí? Es un pensamiento de base republicana que antepone la soberanía que reside en la realeza, que reside en el rey por designio divino, a una soberanía del pueblo. Bueno, el liberalismo en sus orígenes eh, irrumpe de una manera que remueve el sistema político. Siglo XVIII, 1776, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, 1789, la Revolución Francesa. ¿Sí? Los antecedentes, la triple R o la cuádruple R. Renacimiento, reforma, razón y revolución. Voy al punto que trato de aclarar. Toda tradición del pensamiento para permanecer viva tiene que cambiar. Todo organismo, volviendo al ejemplo de la biología, para permanecer cambia hasta que tiene un cambio definitivo en términos físicos, que es el fin del sistema vivo. Vuelvo al ejemplo del concepto de tradición del pensamiento. El liberalismo en sus orígenes fue una irrupción antimonárquica, que a la vuelta de 300 años se convirtió en neoliberalismo, entre otras derivaciones del liberalismo original. Sí, a diferencia de la simplificación clásica en el análisis político de los politólogos contemporáneos de izquierda y derecha, y de ultraizquierda y de ultraderecha, para tratar de ampliar la confusión, el concepto de tradición del pensamiento político viene a permitir hilar más fino
en cuanto a lo que representan estas tradiciones del pensamiento. No hay tradición del pensamiento químicamente pura. Vamos, no hay liberalismo sin tintes conservadores, sin tintes democráticos, sin tintes anarquistas. Y cada uno de estos tintes van conformando como cursos aparte, como arroyos, como tradiciones del pensamiento nueva. Lo que en sus orígenes, en el caso del liberalismo, es una irrupción que trastoca el orden monárquico, 300 años después, el liberalismo es una tradición del pensamiento político que se manifiesta como la libertad absoluta del mercado, prescindir del Estado, digamos, un anarcocapitalismo a lo Robert Nozick, o en sus prácticas directas a lo Milley, a lo Melani, o con sus matices a lo Trump. Pero vuelvo al punto porque no quiero que se me escape este concepto, en mi opinión, bien interesante y bien importante para entender históricamente, a diferencia de otro de los referentes que suple, que es el de historia de las ideas. Todavía se habla de historia de las ideas como si las ideas fueran historiables. No quiero profundizar en eso porque es todo un tema polémico, pero lo que sí quiero es una tradición del pensamiento, teorema, para permanecer, tiene que cambiar. A diferencia del pensamiento de la lógica aristotélica, que dice que lo que es, A es igual a A, que por otro lado es el principio de identidad De los de la principios, un lógica. principio de identidad, de no contradicción, etcétera. Claro, claro, o sea, lo tiene claro y celebro mucho la oportunidad Y de de que tercero podamos. excluido, ¿no? Que son los primeros tres, ¿no? Efectivamente, vamos, esas son las raíces, son los cimientos de nuestro acercamiento a la reflexión filosófica, al entendimiento de la política, al entendimiento de la economía, de la sociedad, etcétera. Digamos, de los 3000 años que podemos cifrar de Troya a nuestros días, poquito más de 3000 años, porque Goethe fue el que puso el reto, ¿no? Hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. Y si ustedes no sienten ñáñaras ante esta reflexión goetheana, yo sí, porque saber dar cuenta de al menos 3000 años es una labor pues, de toda la vida, pero de tenerlo presente, de irlo estructurando y de irlo resolviendo a lo largo de esos 3000 años. Bueno, concluyo para que podamos pasar a lo que les había comentado en relación con histórico, el método histórico de las generaciones en particular. Entonces, volviendo a su pregunta original, sí, hay un Illich niño, me atrevería a decir, hay un Illich joven. Hay un punto en las entrevistas con David Cayley, por ejemplo, en donde Illich dice, cuando tenía como 12 años, iba caminando por la campiña en Florencia, en los alrededores de Florencia, y decidí que no iba a tener hijos, que no quería tener hijos, porque las cosas que se venían en mi vida me iban a impedir atenderlos, me iban a impedir a crearlos como es debido, como él pensaba que era debido, y pensemos su propia biografía. Un niño que nació viajante entre Dalmacia, el reino de Croacia entonces, y eh, ya los primeros años posteriores al desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, pero todavía en la Viena imperial, todavía en la Viena de esa vieja tradición del Imperio Austrohúngaro, de la corona de San Esteban. Bueno, Illich decide a esa corta edad no tener hijos. Illich decide como a los 15 años eh, que se quiere dedicar a estudiar los cristales como una forma terapéutica,
porque en su familia, en sus ancestros, había existido alguien que curaba con cristales. Para él, cristales serán como cuarzos o cristal, cristal. Diferentes, lo que hoy le decimos, Fabricio, física del estado Minerales. sólido. Ah, ajá. Todas esas estructuras que conforman a lo que simplificadora y vulgarmente llamamos cristales, que en realidad son estructuras moleculares de ciertas características muy particulares, y que por esas mismas características Illich pensaba en su juventud temprana, sus 14, 15 años, que era lo que se quería dedicar. Y a eso se dedicó en Florencia hasta los 17, 18 años, que encontró una oportunidad en Roma con el apoyo de alguien que fue muy importante para él, Jacques Maritain, quien después tendría igualmente una influencia muy importante para sacarlo del Vaticano, para rescatarlo de la alta jerarquía, porque Juan XXIII se lo quería jalar a la diplomacia, vamos, lo quería tener cerca. Lo A nombró Illich. a Illich lo nombró Camarlengo, Fabricio, Ana, Edwin, lo nombró Camarlengo del Papa antes de los 30 años, a los veintitantos años. Y no solo eso, le otorgó el título de Monseñor, eso un poco después, cuando está en Puerto Rico, para poder lidiar con los viejos obispos, ¿no? Obispos sexagenarios, septuagenarios, que pues veían por arribita del hombro al chamaco este, que sí, muy políglota y muy polímata y muy joven para ser vicerrector en la Universidad de Ponce, en Puerto Rico. Bueno, entonces, el punto, sí, yo creo que hay un Illich cambiante permanentemente. Ahora, en cuanto a esas lecturas del joven Marx y el Marx maduro, el joven Illich y el Illich maduro está claramente señalado en su bibliografía. Alternativas, que es una colección, una compilación en realidad de artículos, todos ellos muy polémicos, algunos de ellos particularmente, vamos, que se llevaron a portadas de revistas, ¿no? A portadas de revistas gringas, bueno, les paso los datos posteriormente, que lo hicieron muy popular en la segunda mitad de la década de los 60, ya en el CIDOC, ya en el CIDOC en funcionamiento. Entonces, alternativas, la sociedad escolarizada, la convivialidad, energía y equidad, desempleo creador, un librito poco conocido, pero que está en el texto que les he comentado, El humanista radical, la antología, que se llama La construcción social de la energía, que junto con energía y equidad y H2O y las aguas del olvido son, en mi discutible opinión, desde luego, son los antecedentes de la ecología política, de lo que es Sperrier, de lo que otros posteriormente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX conformarían propiamente ya como ecología política. Murray Bookchin, muy marcadamente, ¿no? Entonces, concluyendo, Fabricio, sí, hay un Illich antes de Némesis Médica y hay un Illich después de Némesis Médica. No es suficiente esta Entonces ahí está el separación. parteaguas, ¿no? Némesis médica. Efectivamente, Némesis Médica, a diferencia de los antecedentes, ustedes revísenlo. O sea, nos inunda de citas. O sea, es un mar de cientos y cientos y cientos. Prácticamente no hay página que no tenga media página de pies. Varias, desde luego. Es una hipérbole la media página, ¿no? Pero es abrumadora. Digamos, Némesis Médica es un tratado que, a diferencia de H2O y las aguas del olvido, energía y equidad, y de los antecedentes, alternativas, sociedad escolarizada y la convivialidad, son el periodo de los panfletos. Así le decía el propio Illich burlonamente.
Decía, sí, mi periodo de panfletos en Cuernavaca, creo que en la entrevista que está en francés, que por cierto, ya estamos concentrando en el sitio Iván Illich, Glosa al margen, ivanillich.org, estamos concentrando todos los materiales y quiero anunciarles, tatatán, son los primeros en saberlo, además del secretario de la Agencia de Transformación Digital y del rector del Colegio de Morelos, son ustedes los primeros en saber que ya está en construcción el oráculo del compadrito Illich, del compadrito Iván. Esto es, tenemos 10, bueno, son 12 libros distintos de Illich, incluidos los dos tomos de las obras reunidas del Fondo de Cultura Económica. Los que les voy a mencionar están en el entrenamiento. Digamos, ahorita se los está leyendo la inteligencia artificial, el modelo RAG, el modelo los está creando el modelo matemático del lenguaje de Illich, de manera que podamos conversar y las respuestas, como en el caso de Reyes, sean en estilo de Illich y particularmente con algo que va a ser, creo que muy interesante para todos, el poder ir contrastándolo con una cronología que estamos preparando también. El centenario, lo que queremos conmemorar, lo que queremos recordar, es que como si nos hubiera tocado que Marx, en lugar de irse a Londres y encerrarse en la biblioteca del Museo Británico, hubiera decidido venirse a México, vivir en Cuernavaca, bueno, cerquita de Cuernavaca, en Ocotepec, y encerrarse ahí para hacer su obra. Circunstancias más, circunstancias menos, desde luego, no es más que una analogía aventurada, pero así estamos considerando el que Illich haya decidido vivir en Cuernavaca. Aquí está su casa, aquí está su biblioteca, aquí están los restos de lo que él habitó durante muchos años, desde los años 60 hasta el año 2002. Hay, como ustedes saben, o si no lo sabían, ahora les llega el chisme a la mitad, intrigante además. Hay una tumba en el Panteón de Ocotepec con el nombre Iván Illich, vacía. Pero es tumba Sí, Ana. simbólica. Ajá, sí. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, Ana, sí, 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 dígame. Sí, aprovechando, no sé si ya vieron, si tuvieron la oportunidad de ver el documental de Francesco Taboada, el del Obispo Rojo, justo, bueno, habla sobre el obispo Sarceo y le dedica un buen tramo al documental a Eolich. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, está en la muestra internacional de cine, que ya, o sea, ya pasó, pero seguramente pasará en el circuito cuando pase a cines comerciales y lo amplíen de la cineteca, pero pues justo habla de la etapa donde Iván estuvo ya es en el CIDOC, ¿no? Y el papel que jugó, le dedican un buen pedazo del documental, entonces por ahí si quieren curiosidad. Además me parece interesante esta reivindicación que se hace justo del obispo, ¿no? Que creo que se tiene ahí muy abandonado en la historia. Entonces, nomás quería hacer el comercial por si a alguien le interesa. Muchas gracias, Susana. Sí, 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 desde luego que tenemos, bueno, en lo personal tengo noticias. Celebro que se haya incluido ahí a Tarcisio Campo, pero tengo mis diferencias también en el tratamiento con don Sergio, como es natural. Pero lo que sí me parece muy requete bien es que se conozca, que se reconozca ese episodio de la historia universal que sucedió en Morelos durante los años 60, 70 y que permanece en alguna medida, bueno, por ustedes leyendo a Illich, ustedes interesados en su pensamiento, ustedes interesados en participar en esta revaloración, en estas nuevas lecturas del compadrito Iván, como le decían en Ocotepec. Y Gracias, bueno, Ana. bueno, una duda, bueno, ya antes de que dé paso al otro para no interrumpir en la otra parte de la exposición.
Hace un momento dijo que el liberalismo para mantenerse con vida Tiene que necesita cambiar. cambiar, Sí, tiene que cambiar, ¿no? Eso se entiende como básicamente para cualquier estructura, ¿no? Eh, efectivamente, para sí, cualquier es válido, ¿no? estructura Para todo. en términos de la continuidad de la historia. Y en términos de actualización, ¿no? O sea, más allá Siempre. de cambiar, se actualiza, ¿no? Se renueva, ¿no? Sí, como hace unos años, ¿no? El nuevo PRI, ¿no? Que bueno, era un- no sé si la pregunta hasta cierto punto sea injusta, porque pues, es algo medianamente específico y también es algo sobre lo que no conozco. Es decir, va con toda ingenuidad, ¿no? Deleuze, en el libro de Diferencia y Repetición, mi duda es si esa es su tesis de no, es que o sea, el texto lo conozco como de mencionado, pero no sé si la idea de diferencia y repetición, orientándome exclusivamente por el título del libro, sea así ese sentido. Creo que la pregunta puede ser injusta en el sentido que pues, no sé si usted ha trabajado la obra de Deleuze, No, pero no, no particularmente, esa es mi duda, sí. aunque sí lo reconozco como un discípulo de Illich. Eh, eh, en mi trabajo, en mi genealogía, digamos, en identificar las generaciones de los maestros de Illich, de los coetáneos de Illich y de los discípulos de Illich, creo que él es uno de los destacadísimos, además, destacados y que llevan más allá. Pero de nuevo, es una vieja tradición, Fabricio, reconocer el cambio. Pensémoslos con estos conceptos de sincronía y diacronía. No son el uno o el otro, son el uno y el otro. Si nos detenemos al liberalismo en la actualidad, bueno, va desde el anarcocapitalismo que mencionaba hace rato hasta los movimientos multiculturales, hasta los movimientos Ocupa, hasta los movimientos anarcopunks, desde Julian Assange hasta eh, y el pirata de su elección. Entonces, sí, la diversidad y la unidad son conceptos cíclicos, concurrentes, no separados, quiero decir, separados no descomponen aún más la comprensión. Pero si quiero hablar del momento del liberalismo a finales del siglo XVII, y pienso que a finales del siglo XVII, principios del XVIII, nacen Montesquieu, nace Voltaire, nace Rousseau. Los enciclopedistas, ¿no? Ajá, tres ejemplos ahí que lo que harían medio siglo después es el gran proyecto del diccionario, digamos la Wikipedia del siglo XVIII. Y lo que eso provoca en la estructura política, pues es la Revolución Francesa. Bueno, primero la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y posteriormente la Revolución Francesa. Entonces, el punto, sí, hay que acercarse con esas diferencias. Ahora, el género vernáculo, perdón, Némesis Médica es este parteaguas, digamos, el primer tratado en los trabajos de Illich que posteriormente se verá reflejado este nuevo enfoque en su manera de producción intelectual en el género vernáculo, que también es un texto documentado, pero más que documentado bibliográficamente en términos de referencias y de citas, es un texto resultado de su conversación con una de sus colegas, una mujer, una de las mujeres muy importantes en la vida de Illich, por otro lado, que también es un tema que les invito a buscar. Hay tres o cuatro mujeres, de la que estoy hablando ahora es Bárbara Duden, una filósofa, historiadora alemana. Eh, Resultado de las conversaciones con Illich es el género vernáculo. Es este pensar el papel de la mujer, pero no como advierte Rosario Castellanos, no lamentándose, no culpando, haciendo como resultado de esa conciencia repentina el resentimiento y la violencia ante el patriarcado
machista, sino riéndose de la propia condición. Eh, de alguna manera, ya nos lo anticipaba Flaubert, ¿no? Con Madame Bovary, o Tolstoy con Ana Karenina. La, la, el papel de la mujer es la acción histórica de las mujeres en la historia. Y está sucediendo. Y afortunadamente está sucediendo. No puedo dejar de referirme a lo que está pasando en nuestro país. Por una titular del Poder Ejecutivo que es una mujer, una titular de la Fiscalía que es una mujer. En el caso del Poder Judicial, pues durante este primer periodo es un hombre, pero la siguiente es de nuevo una mujer. Las presidencias de las cámaras, una de ellas en la de senadores es una mujer y en la de diputados es una mujer. En mi caso, el estado, bueno, yo vivo en el Estado de México y es gobernadora. Claro, es una gobernadora. Otro tanto sucede en el caso de nosotros, el estado de Morelos, es una gobernadora. Bueno, en nuestro caso, hasta la rectora de la Universidad del Estado es por primera vez una mujer. Entonces, sí, hay sin duda una transformación. Ahora bien, la advertencia de Illich no es, y eso le ha causado una serie de polémicas y distanciamientos y de críticas gratuitas, no es el desconocimiento de eso, sino simplemente identificarlo como el sexo económico. La integración de las mujeres al modo de producción capitalista, en donde pueden ser, sin diferencia, igualmente explotadas en las diferentes instancias de las relaciones sociales de producción. Bueno, si ustedes me permiten, voy a irme hacia lo que les había comentado, sin dejar de referirnos a esto. De hecho, ya lo empecé a hacer hace un momento. El método histórico de las generaciones es una manera de acercarnos a al detalle, de hacer sincronías más finas a partir de identificar las minorías rectoras en diferentes momentos históricos. ¿Quiénes son las minorías rectoras? Los ricos, el poder económico, los políticos, el poder religioso, el poder militar y el poder intelectual, el poder de los universitarios. Los que generan los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Justamente, efectivamente. Entonces, si nos acercamos con el método histórico de las generaciones e identificamos esos grupos minoritarios, nos permite entrever la urdimbre a lo largo del tiempo. Vamos a partir de conceptos básicos. ¿Qué es una generación? No confundamos el concepto de generación con la genealogía. Abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, o en sentido inverso, eh, bisabuelos, tatarabuelos, pentabuelos, exabuelos, septabuelos, octabuelos, etcétera, ¿no? No es este el concepto, no es el concepto de padres e hijos. El concepto que propone Ortega, que usa Ortega de manera práctica en torno a Galileo, que es una obra temprana de Ortega y Gasset, y posteriormente en El tema de nuestro tiempo, un libro posterior, pero donde vuelve a tratar precisamente el tema de nuestro tiempo es el método histórico de las generaciones. Es como en lugar del concepto de masa, del concepto difuso y vago de masa, poder identificar al interior de un momento histórico determinado la estructura a partir de identificar estas élites, estos grupos en las diferentes instancias. Cada momento histórico va reproduciendo la idea clara que tenemos de que hay grupos dirigentes
y que hay masas dirigidas. Lo interesante es cuando podemos decir que una generación, la definimos, son todos los nacidos en una zona del tiempo. Todos los nacidos en una zona del tiempo. Quiero anotar que la inmensa mayoría, diría prácticamente todos, con salvedades desde luego, prácticamente todos los usos que se hacen de este concepto de las generaciones, estudio de las generaciones, se hacen en el momento que la generación entra en sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? La generación del 27. ¿Quiénes son la generación del 27? Pues Lorca, Alberti, ¿Ah? Salinas, Salinas. otros, digamos, Ujú. no estén tantos. Lo que quiero es distinguir. Sabemos de ese grupo, de ese grupo generacional, la generación del 27, porque en algún lugar de Valencia en el año de 27 se reunieron a conmemorar, ¿verdad? Creo que es Sí, sí, a conmemorar a Góngora, creo, ¿no? efectivamente, el centenario de Góngora. La generación del 98. ¿Quiénes son la generación del 98? Ortega, Maestu, Ajá. este. Ah, Unamuno, Unamuno, sí, sí, bueno, Azorín. me encanta Unamuno. No, sí, a mí también, digo, de esa generación es particular. Machado, los hermanos Machado, por Dios, son infaltables en ese grupo. Pero de nuevo, ¿por qué sabemos de la generación del 27? Por la conmemoración de Góngora. ¿Por qué sabemos de la generación del 98? Había un cisma, ¿no? Respecto a le llamaban a bull, ¿no? Había como una idea búlica respecto al Estado de España y se reúne, ¿no? Pero finalmente es una categorización posterior. No estoy seguro si ellos se autodenominaban, ¿no? No, 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 desde luego que no. Es Eso como se los sabe. formalistas rusos, él era apodo y se les eh, quedó como nombre, ¿no? sí, y se les quedó con nombre. Ciertamente, bueno, ¿qué, ¿por qué 98? El año 98 es el año del desastre, como sabemos, para los restos, para los residuos del Imperio Español. En 1898 es la guerra con Estados Unidos. España contra Estados Unidos. ¿Quién gana? Estados Unidos. ¿Quién pierde? El Reino Español. ¿Qué pierde? Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Los restos del imperio pasan ahora al nuevo imperio. Por eso, salud. Por eso el año de 98 es el año de la catástrofe, el año que marca a ese grupo generacional. Pero vean ustedes, la generación del 98, yo les puedo probar que el 100% del grupo nacieron en la generación, ahora sí, desde la perspectiva del método histórico, 1870. Recuerdan, nuestra definición es que una generación son los nacidos en una zona del tiempo. La zona del tiempo de la generación 1870 va 7 años para atrás, 1863, 7 años para adelante, 1877. ¿Sí? De 1863 a 1877 es la generación 1870, perdón. Fíjense, quedémonos con el centro de la generación que es 70. El centroide de la generación es 1870. ¿Cuántos años tiene en 1870 el que nació en 1870 en 98? Pues 18, ¿no? 28. Ah, 28, perdón. Ah, sí, 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 sí. 70 más 20, 70 28 años, efectivamente.
28 años, lo que nos da un indicador que se repite en la generación del 27, que se repite en la generación del Ateneo, que se repite en la generación de los siete sabios, que se repite en la generación de los contemporáneos, que se repite en los estudios de la generación de medio siglo. Lo que hemos hecho nosotros en el Colegio Morelos, en un seminario que viene desde el CIDEM, desde los años 90, desde 1997 específicamente, es construir el andamiaje para la estructura de las generaciones a partir del estudio de Luis González y González, publicado en la Ronda de las Generaciones. A ver, partamos de los conceptos base. Una generación es todos los nacidos en una zona del tiempo. Esa zona del tiempo la definimos de 15 años. ¿Sí? Podemos ir identificando que cada 15 años llega una nueva generación. Ahora, quiero pedirles en su imaginación que tracemos una tabla. Esta tabla en los renglones va a tener del nacimiento a los 15, de los 16 a los 30, de los 31 a los 45, de los 46 a los 60, de los 60 a los 75, de los 76 a los 90, de los 90 a los 105. ¿Sí? Va a tener una estructura vertical cada 15 años. Y las columnas, igualmente cada 15 años, nos van a marcar una etapa en la vida. 0 a 15 años niñez, 15 a 30 años juventud, 30 a 45 años inserción, digamos, irrupción en la vida social, 45 a 60 años llegar a escalar las posiciones que se van a lograr a lo largo de la vida, 60 a 75 años la plenitud, el retiro, 75 a 90 toque de retirada, 90 a 105 los poquitos que van llegando a ese grupo. Como ven, lo que tenemos es una matriz que nos permite ir haciendo un seguimiento cada 15 años de que los que eran chamacos de 0 a 15 pasan los siguientes a 15 a 30 y pasan el siguiente quinenio 30 a 45. Ven ustedes, en una tabla puedo tener la movilidad de cada generación y las columnas me permiten ir desplegando el momento en el que se encuentran. Niñez, juventud, irrupción en sociedad, madurez, plenitud, etcétera. Les puedo proveer posteriormente con esto, pero solamente les pido ahora un ejercicio de imaginación. Bueno, ya tengo mi base. Generación, todos los nacidos en una zona del tiempo. ¿Cómo identifico dónde empieza y dónde termina una generación? Esta es una pregunta que nos ha llevado muchos años poder identificar esos principios y finales generacionales a partir de una labor que era prácticamente imposible antes de que existiera Wikipedia o Internet. Don Luis González y González, quien fue el director de tesis de Enrique Krause, polémico historiador de nuestros días, eh, don Luis González y González, cuando escribió La Ronda de las Generaciones, cuenta Enrique Krause en un artículo que cuando lo iba a visitar para hacer las correcciones de su tesis, cuando iba a visitar a don Luis González, lo encontraba en una mesa de comedor de 12 posiciones. Esta es una mesa de comedor muy larga, con unas enormes sábanas llenas de nombres, en donde figuraban listas de políticos, empresarios, clérigos, universitarios y militares. Una generación es todos los nacidos en una zona del tiempo. La matriz que les plantaba hace un momento de 15 años
por 15 años en columnas y renglones correspondientes, lo que nos permite es construir un momento histórico determinado, pero referido a los grupos generacionales y a las minorías rectoras de las que hablábamos hace un momento. Esto es, en cada generación vamos identificando, pues, los intelectuales, los militares, los políticos, los empresarios, los clérigos destacados. Ahora bien, vamos a decir que todos los nacidos al interior de una generación les llamaremos coetáneos. Esto es, son coetáneos los que pertenecen a la misma generación y son contemporáneos las generaciones que existen al mismo tiempo en un momento histórico dado. Me explico. Yo pertenezco a la generación 45. Ahora bien, les pido a cada uno de ustedes que indiquen su año de nacimiento, por favor. Yo soy de 1988. 88, Fabricio. Déjeme ir tomando nota. Yo 1993. A ver, Fabricio me dijo 88, ¿verdad? Sí, Y 93, Edwin. y Juan puso que del 91. Juan, 91. Ana nos obsequia su edad, 1980. 1980. Muy bien. Ahora, vamos a identificar a qué generación pertenecen ustedes a partir de esta escala que hemos trazado desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. El siglo XX, que empieza en 1900, curiosamente, empieza también en la generación 1900. ¿Quiénes pertenecen a la generación 1900? Díganme ustedes, por favor. Los nacidos entre 7 años para atrás, 1894, ¿no? 93, Ah, 93, sí, perdón. siete Lo años que para es la- atrás, Sí, y 93 hasta 1907, ¿no? hasta 1907. Muy bien. 7 para adelante, 7 para atrás, llevamos 14, y el del centro, y 1915, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de 15 años que va 1893 a 1907. La siguiente generación, ¿cuál es? Después de la 1900. Sería del 16, ¿no? 15. 900 más 15 son 1915. Ajá. Pero la otra empezaría del 16 al 30, ¿no? No, a ver, ¿de dónde a dónde va la generación 15? O ya es del 15, del 1908 al 1908, 22. bien, Ajá, a 1922. 22. Muy bien. La generación 1930. A ver, regreso un poco para que podamos tener una referencia mnemotécnica que nos ayude. La generación 1900 es la generación de contemporáneos. Villaurrutia, Novo, Pellicer, eh, Gorostiza, Torres Bodet. Bueno, la generación 1900 contemporánea. La generación 1915 es la generación de Taller. Taller aludiendo a la revista que publicó Octavio Paz y porque en 1914 nace Octavio Paz. La generación 1915 entonces va de 1908 a 1922. La generación 1930 va de Del 30 menos 7, 20. 23. Ajá, 30 al más 37. 7, 37. 37. 30 más 15, 45. 25, ¿no? Sí, la generación 1945 a la que Pero ¿cuál sería el punto cero? O sea, entiendo que aquí empezamos con la generación a contar a partir de 1900.
Sí. pero, o sea, empiezan desde el año uno. O... No, Entiendo que en la página lo corren ahí desde, rastrea 300X, 300 años, 20 generaciones 312 creo eran prácticamente. los que tenían ahí en la página de humanistas. Sí, empezamos siglo XVIII, generación 1705, ¿sí? Lo que tenemos documentado y lo que hemos venido construyendo, vamos, es una manera de entrarle a la historia con esta otra perspectiva, no del gran hecho y del gran hombre y del gran acontecimiento, sino de identificar, de hilar fino, si me permiten la metáfora, de irnos al detalle, de ir, inclusive yo, mi propio trabajo de tesis en historia, lo que planteo es que es una geometría de la microhistoria. Es un acercamiento hacia lo local, hacia lo minúsculo, hacia lo aparentemente no tan importante, pero que contribuye en el tejido. Bueno, sigamos en nuestro recuento. 1900, 1915, 1945, 1960, 1975. A ver, Anita, ¿usted a qué generación pertenece? Pues a esa del 75, ¿no? Para por 5. cercanía. ¿Sí está de acuerdo, Ana? No, no, no sé. A ver, otra vez, ¿qué año nació? Ujú. 80. 80. Ujú. ¿Eh? La generación 1975, ¿de dónde a dónde va? 75 menos 7, 68. órale, su generación empieza en 1968. 75 más 7, 82. 1982. Luego, Ana, usted es de las jovencitas de la generación 75. ¿Ve por qué digo de las jovencitas? Porque son de los que nacen al final, nacen en la colita de la Mm. generación, a diferencia de los que nacieron en 68, que ya tienen una Ah, ya, ok. diferencia, Ujú. ¿sí? Pero nosotros partimos del concepto, todo esto es fundamental que lo puedan ir teniendo, porque la generación son los nacidos en la zona del tiempo. Esto es, cada generación tiene sus viejitos y sus jovencitos. Sí, me explico. El que nació en la generación de Ana en 68 es de los viejitos de la generación 75. Y Ana, como los que nacieron en la segunda mitad del quindenio, entonces de 75 a 82, son de los jóvenes de la generación. Este detalle va a ser importante. A ver, recordemos, ¿cómo le decimos a todos los que pertenecen a la misma generación? Coetáneos, 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 ténganlo muy presente. ¿Y cómo le decimos a todas las generaciones que interactúan en un momento determinado? contemporáneos, ¿no? Contemporáneos. Muy bien. Este par de conceptos va a ser continuamente de requerimiento, de manera que le recomiendo que lo tengan bien presente. 1975, entonces ya tenemos aquí que Ana es de las jovencitas de la generación 75. ¿Cuál sigue? Sigo yo, bueno, en la ¿Sí? generación del 90, yo soy del Efectivamente. 88. Efectivamente, en la generación del 90, Fabricio pertenece a la primera mitad, ¿verdad? Al, al 90 menos 7, que es 83. Y 90 más 7, que es 97. Es 83-97, ¿no? Efectivamente, 83, 97. Y después de esa, ¿cuál sigue? 90 2005, más ¿no? 15, 2005. ¿Sí? Que va de 98 a 2012. Esta es la llamada generación Z. Los que ahora están entre los 15 y los 30, así como los Machado y los Damaso Alonso y los Azorines y los Unamunos andaban entre sus 15 y sus 30 años cuando se reúnen
y hacen el escándalo histórico que los lleva a ser identificados como la generación del 98, cada generación dice, esta boca es mía entre sus 15 y sus 30 años. Esto es, al irrumpir en sociedad, en ese momento de la historia personal que representa la juventud, hay un cambio radical. A diferencia del periodo anterior, que eran dependientes, eran hijos de familia, en muchos casos, digamos. No, o sea, no tenían independencia económica antes de los 15. Después de los 15 empiezan a tener independencia económica, más aún empiezan a formar familias. ¿Sí? Empiezan a independizarse, ya no son hijos de papá y de mamá, sino son papás o mamás de nuevas familias. Entre los 15 y los 30, la juventud dichosa es el momento en el que cada generación irrumpe en sociedad. Y ese irrumpir en sociedad es lo que los métodos los métodos, sobre todo literarios, de estudios generacionales han venido haciendo hasta ahora. O sea, la generación del 98 nos está hablando de los que tenían entre 15 y 30 años en 98. La generación del 27 nos está hablando de los que tenían entre 15 y 30 años en el 27. La generación del 45 nos habla de los que tenían entre 38, en los que nacieron entre 38 y 52. Esto es, los que en 1968 tenían entre 15 y 30 años. Ven ustedes, quiero que les quede clara la diferencia. Una cosa es el concepto de generación que estamos manejando nosotros, los nacidos en una zona del tiempo, y otra, la abrumadora cantidad de estudios de generaciones que van a encontrar ustedes en internet, y en bibliografías, en hemerografías, acerca de el momento en que una generación irrumpe en sociedad. La generación del Ateneo, la generación de contemporáneos, la generación de siete sabios, la generación hippie de 45 o la generación de 68. Ahora, voy a utilizar esta generación, la generación 45, entre 38 y 52. En México diríamos entre José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, nacidos finales de la década de los 30, a Krause y Castañón. Krause en 49, Castañón en 52. Bueno, yo mismo en 52. Y aquí introduzco este concepto que es clave y que es resultado de la reflexión de Ortega. Cada generación tiene una sensibilidad vital que adquiere en su infancia. Esto es, cada generación adquiere una sensibilidad histórica que la va a marcar para el resto de su existencia como generación. Y esa sensibilidad vital o sensibilidad histórica se adquiere cuando somos niños. Continúo con mi reflexión, autorreflexión de mi generación. La generación 45 nacimos bajo el influjo de la Segunda Guerra Mundial. 38 ya casi empezaba, El 50, 45, ¿no? sí, 52, pues bueno, todavía seguía temblando la Tierra por las bombas atómicas y la radiación, y etcétera. Bueno, entre 45 y 52 se hicieron más de 200 pruebas atómicas para no tener, como para no tenerlos en cuenta. Pero bueno, ¿cuál es la sensibilidad vital, la sensibilidad histórica de mi generación? Paz y amor. ¿Se explican ustedes por qué la generación hippie reaccionamos históricamente cuando crecimos ante la matazón más cruenta que había experimentado la sociedad históricamente hasta ese momento?
el movimiento generacional, el movimiento de la contracultura, el amor libre, las comunas, el mandar al diablo, el traje, la corbata y el trabajo de 8 horas diarias es resultado de ese influjo que la Segunda Guerra Mundial tuvo sobre mi generación. Cuando dice que es en los primeros años o en la infancia también la delimitan hasta cierta edad, o sea, es decir, sería hasta antes de los 15. Sí, del nacimiento a los 15 años, justamente. Ven ustedes, ¿por qué se celebran los 15 años? Muy significativamente en el caso de las mujeres. A ver, Ana, usted tiene una hipótesis. ¿De qué? Perdón. ¿Por qué se celebran los 15 años? Las mujeres. Ah, bueno, yo lo que entendía es que era como la edad en la que eh, se ponía a las mujeres digamos, listas para buscar marido, ¿no? Eso era lo que yo sabía, pero no. Exactamente, exacto, no, 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 tiene toda la razón. De hecho, es el momento en que una niña empieza a ser núbil, decían los Ujú. abuelitos griegos, casadera para entendernos, ¿no? O sea, que a los 15 años es como la consagración en sociedad para decir, esta mujer es capaz de De reproducir, es reproducirse, capaz ¿no? de formar una familia, es capaz de ser madre. Los 15 años es ese momento más o menos significativo de larga data. ¿No? Es una costumbre romana, griega y previa, seguramente en diferentes momentos y culturas. Pero bueno, la infancia es cuando recibimos del ambiente y particularmente de los hechos históricos que son determinantes sobre nosotros. Vamos, yo tengo muy claro que cuando era niño, iba a la matiné los domingos, que costaba 50 centavos. Mi padre me daba la fortuna de 5 pesos para ir al cine con mis amigos y podía invitar a más de uno de mis amigos. Nos comprábamos una bolsa de chiles jalapeños y de galletas y con eso nos pasábamos las 3 películas por 50 centavos. Imagínense ustedes el ofertón. Las 3 películas eran de guerra. Las 3 películas eran los gringos matando japoneses y alemanes como unos triunfadores. Quiero dejarlo señalado como un antecedente para que ustedes reflexionen, por favor. Así, yo le estoy diciendo, mi generación estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y el resultado que dio fue que nos dejamos la greña larga, que nos dedicamos a comer LSD, a fumar mota, a oír rock and roll y a decir paz y amor libre y vamos a vivir en comunidad. Ahorita buscaba los años de nacimiento de Sartre y de Camus. Ajá. Camus es del 1905. O sea, Sartre generación pues del 1900, ¿no? 1900. El- Camus es 5, Sartre el 13. Entonces Sí. igual, coinciden y su producción supongo comienza desde la segunda quincena de esos años, bueno, del 15 al 30, ¿Qué? y están ahí en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Quindenio, Fabricio, es el término para 15 años. Ah, Quindenio, así como decenio es para 10, quindenio es para 15, eh, eh, y lustro para 5. lustro o quinquenio para 5, Ya. efectivamente. ¿Sí? Bueno, entonces, reto inmediato de autorreflexión. ¿Cuál es el hecho significativo histórico que los marcó en sus respectivas generaciones 75 y 90? En mi caso sería el temblor del 85, o sea, por cercanía sería eso. El temblor de 85 sin duda, o sea, nos vamos acercando. ¿Cuántos años tenía en 85? -3. -3, claro, no había nacido. Pero sonaba, ¿verdad? Sonaba mientras usted iba creciendo.
Sí, yo recuerdo que en la primaria cuando hacíamos simulacros, más de una ocasión, a pesar de que eran simulacros, que todos sabíamos que eran, bueno, pues, uno de niño, había maestras que obviamente lo habían vivido, que su impacto era muy fuerte, que se desmayaban, se ponían mal. Es decir, crecí como con la idea de que un temblor es peligroso a pesar de no, Sí. pues, de nunca haberlo vivido, ¿no? Ahora, en el caso de su generación en particular, piense en más amplio. Históricamente, ¿cuál es el hecho histórico que marca a la generación 90? Y está bien cerquita de Pues 1900. sería en el 89, ¿no? El muro Exact- de... Exactamente. Ajá. Además, es curioso, 1789, Revolución Francesa. 1889, el centenario, la Torre Eiffel y la generación 85, que regreso a ella más adelante. 1989, pues, 200 años después de la Revolución Francesa, la caída del muro de Berlín y un cambio geopolítico que se constituye todo un terremoto en la conformación geopolítica del orden mundial actual. Y en México la crisis del 95, ¿no? Bueno, 94, 95, ¿no? Exactamente, el error de diciembre, el famoso error de diciembre. En mi caso particular me llevó a la ruina total. O sea, yo salí no raspado, sino multifracturado de ese error del 20 de diciembre de 1994. Rápidamente les explico para que no se queden intrigados. Yo tenía una empresa que se llamaba Laboratorio de Sistemas Digitales y que habíamos contribuido a crear la cuenta de la UNAM. Era distribuidor de Apple, de computadoras, impresoras, escáneres, etcétera, de la marca y de accesorios alrededor. En noviembre de 94 conseguí un pedido muy importante para mí, que me tenía además muy animado por lo que representaba, de alrededor de $125,000 para equipo de cómputo para la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Yo lo veía padrísimo porque decía, pues me voy a poder involucrar para instalación y para ayudarles a usarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Los $125,000 se los cotizó la UNAM en el momento que entregamos en noviembre a 3.45 en el tipo de cambio. La UNAM paga 3, 4, 5 o 6 meses después de que recibe los bienes, pero nos pagó los $125,000 a 3.45 cuando ya andaba en 17. De 3.45 a 17 multiplicado por 125 la diferencia, es un mundo que me llevó a la ruina. O sea, para la ruina, sí, literalmente lo perdí todo, la empresa, los coches, bueno, hasta mi familia resultó desintegrada con el asunto. Pero bueno, dejando la tragedia, hay momentos históricos que marcan a las naciones y que marcan a la humanidad y qué es lo que tenemos que identificar para nuestros estudios de la generación. ¿Cómo creció la generación Z? Esto es la generación posterior, la generación que viene inmediatamente después de ustedes, de la generación 90. Pues en México nada más les tocó pasar la infancia bajo Fox y Calderón. Y eso seguramente marcó de una manera importante, eran las figuras de autoridad con las que crecieron los actualmente jóvenes entre 15 y 30 años, generación Z. Pero me regreso para la nomenclatura. La generación X, la generación de Ana, la generación 1975, fue conocida como la generación X. Es la generación que ve surgir a los punks como un movimiento social y significativamente a un punk, a una narcopunk por excelencia, que es Julian Assange, que nació en 71.
su libro Cyberpunk, y bueno, su famosa incursión con Wikileaks en la denuncia y en el hacker ético que se convirtió, ético político, obviamente al estilo Spinoza, tenía que expresar claramente lo que esa generación marcó. 75X, 90Y, 2005 Z. De ahí viene la denominación de X, Y y Z. Generación 75, 68, 83, generación 90, 82, perdón, 83, 97, generación 2005, 98, 2012. Y ya hay una nueva generación, ¿verdad? 2005 más 15, 2020. Sí, los nacidos entre 2013 y las que nacerán hasta 2027, que casi me anticipo a decir que esta generación 2020 es la generación IA, que están naciendo con ChatGPT, con inteligencia artificial generativa, en fin, o sea, claramente están Con teniendo el oráculo alfonsino están creciendo, ¿no? están creciendo con nuestro oráculo Alfonsino, por Dios, pues qué menos señalamiento podía haber hecho. Bueno, entonces, quiero simplemente invitarlos a tener un acercamiento al método histórico de las generaciones para que puedan, en el caso que sus investigaciones así lo requieran, adentrarse, hilar fino en el momento histórico determinado, ¿sí? Y poder establecer cómo los contemporáneos de un momento histórico y los coetáneos de una generación van siendo, dice, Ortega tiene una metáfora muy linda y me parece muy significativa. Cada generación es el gozne de la historia, es el momento que articula el grupo generacional, es el gozne con el que entra un nuevo suceso, una nueva situación histórica. Cada una de nuestras generaciones vamos contribuyendo a hacer historia y vamos contribuyendo precisamente con estas minorías rectoras que surgen en cada generación. Cuando podemos identificar esos hilos finos en un suceso, en un momento histórico determinado, nuestra comprensión va más allá que izquierdas y derechas, que conservadores y liberales, que buenos y malos en la peor de las reducciones maniqueos. Bueno, entonces, concepto de generación, nacidos en una zona del tiempo. Concepto de coetáneos, los que son de la misma generación. Concepto de contemporáneos, las generaciones que interactúan juntas en un momento determinado. Díganme, ¿quiénes somos contemporáneos? ¿Qué generaciones en esta métrica que hemos visto previamente somos contemporáneos ahora? Pues Habrá en de mi la caso, generación Edwin, Juan y yo somos contemporáneos. Bueno, coetáneos. coetáneos, Coetáneos. Y efectivamente. contemporáneos, pues todos de aquí, ¿no? Todos los de aquí, ¿hasta dónde? Hasta generación 1930, ¿sí? Sí, ¿verdad? A ver, alguien que nació en 30, 70 más 25 anda por los 95. Esto es en la Y otra etapa, de la filósofa que nos dijo de Bárbara Dae, sigue sí, viva. duden, sí, 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 Ajá. sí, claro que sigue viva y créanme que es una mujer que vale la pena leer porque para decirlo en términos reconocibles por nosotros, Iván Illich decía, mis respetos por Bárbara, por Barbarita. Y además hacía una broma, no podía haber tenido mejor nombre, mejor aplicación de ese nombre, por esa diversidad que tenía hacia lo bárbaro, o sea, hacia lo más allá de la civilización occidental. Pero bueno, entonces tenemos concepto de generación, coetáneos,
contemporáneos, sensibilidad histórica, la marca que recibe una generación durante su infancia. Y tenemos irrupción en sociedad, que es el segundo quindenio, regularmente. Ahora bien, la escala que yo les he presentado se ha ido ajustando a lo largo de tiempo heurísticamente. Les platico cómo empezamos. Se habla de la generación, bueno, se hablaba y se sigue hablando de la generación del Ateneo a la que pertenece Alfonso Reyes, que nació en 1889. Sabíamos, fuimos investigando por correspondencia con Pedro Enrique Sureña, por correspondencia con Vasconcelos, por conversaciones y correspondencia con Antonio Caso, que a Alfonso Reyes le decían el Benjamín de la generación. Esto es, que Alfonso Reyes era de los jovencitos de la generación, mientras que Vasconcelos, Enrique Sureña, Antonio Caso eran ya de los mayores. Me explico. Vasconcelos ya estaba en la Escuela Nacional de Jurisprudencia cuando Alfonso Reyes ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Claro, se reunían, se emborrachaban juntos, iban a ligar con las muchachas los domingos a la Alameda, pero esa diferencia de edades nos permitió identificar que Reyes pertenecía a los más chamacos de esa generación. Vasconcelos, Antonio Caso, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, pertenecían a los más viejos. Y eso nos llevó a identificar los años 78, 1878 a 1892, como esa generación del Ateneo. La generación 85, esta generación de la que estamos hablando, ¿cuántos años tenía en 1910? Digamos, alguien que nació en 85. 15 más 10, 25, ¿verdad? 5, ¿no? Ajá. La generación 1885 andaba entre los 15 y los 30 años. Esto es, estaba en el momento de decir, esta boca es mía. De ahí que si pasamos cuenta por la nómina 85, entendemos muy bien lo que esto quiere decir. 1878, Plutarco Elías Calles. 1879, Emiliano Zapata. 1880, Doroteo Arango. 81, Antonio Caso. 82, Vasconcelos. 84, Julio Torri. 85, Martín Luis Guzmán. 86, Genaro Estrada. 89, Alfonso Reyes. Ven ustedes, los chamacos que andaban entre los 15 y los 30 años en 1910 dijeron, esta boca es mía. Se oponen al positivismo en el que crecieron, introducen a Nietzsche, a Bergson, a, a esa nueva manera de entender el humanismo, la educación, el ser en el mundo. Una duda. Esa reacción que hay en contra del positivismo, bueno, entiendo que el positivismo es esta postura de Augusto Comte, donde se asume que la ciencia y el método científico es el único para entender verdaderamente el mundo, que deja de ser, bueno, también hay como nota, Augusto Comte dice una religión, ¿no? Que a los positivistas, y era, bueno, una religión propiamente, en una... Literalmente, Pero la idea literalmente. es que entendían el mundo de manera lineal y el antipositivismo era la reacción a esa perspectiva lineal o cuál es la Ah, oposición, los argumentos de oposición al positivismo. mire, qué bueno que lo menciona. ¿Recuerda nuestro punto de partida que el positivismo para permanecer tiene que cambiar? Y el positivismo originalmente en esa posición cuasi religiosa de que hay diferentes etapas de la humanidad,
la etapa bárbara, la etapa teológica y la etapa positiva, digamos en la tercera o cuarta, donde es la ciencia la que va a dar luz. La evolución, en 1868, un joven médico que se ve a estudiar a París, Camino Barrera, 1868, funda la Escuela Nacional Preparatoria, 1868. 40 años después, los chamacos de la generación 85, que están en la preparatoria, ven como la ruquiza las ideas del positivismo, ven como un pensamiento acartonado que se había impuesto y era la religión del progreso, la religión de la ciencia. Cuando uno tiene 20 años, casi necesariamente se vuelve anarquista, se vuelve opositor, se vuelve El revolucionario. orden y progreso, ¿no? Efectivamente, contra el orden y progreso positivista del régimen de Porfirio Díaz. Eso es la chispa intelectual, Zapata, Villa, Obregón, que se me pasó también de 80, 1880. Entonces, esa generación 85 son los que tienen entre 15 y 30 años en 1910. Entonces, estos elementos van siendo recurrentes a lo largo del tiempo, van teniendo eh, caracterizaciones sobre las generaciones. Generaciones que irrumpen, que trastocan el orden, o generaciones que continúan el orden vigente. Y esto se va dando, no de manera claramente periódica, pero se va dando alternadamente a lo largo del tiempo. Entonces, generaciones echadas para adelante y generaciones conservadoras del orden vigente. Pensemos en el esquema de Luis González y González. La generación 1810, la playa de la Reforma, la generación cuando nace Juárez, Lerdo, Prieto. La generación 1825, le dice juguetonamente Luis González, los tuxtepecadores, la generación de Porfirio Díaz. La generación, Por el plan de Tuxtepec, ¿no? Con el que rechaza efectivamente, por el plan de a Tuxtepec, Juárez, ¿no? Ajá. eh, contra Juárez, encabezado por Porfirio Díaz, el plan que sí le resulta se le muere Juárez, entonces se va, Sí, pero ese sí, pues vuelve a ganar, ya se queda lerdo y ya después con ese el efectivamente, plan digo, de. Ay, yo te lo tenía tan claro, el plan de la Noria, la Noria, el ajá. anterior, sí, Es del 76 creo. sí, efectivamente. Bueno, 75 por ahí. lo que quiero señalar, cómo está claro, la generación de Juárez, la generación que impulsa la reforma, tiene unos colaboradores que se vuelven sus antagonistas, los tuxtepecadores. Y la siguiente generación, la generación 1840, es la generación de los científicos. ¿Ven? Una generación tuxtepecadora de revoltosos y una generación de los científicos de conservadores. Una generación, la siguiente, la 55, que tiene una chispa, don Luis González y González, para bautizar a las generaciones. La generación 55 le dice entre azul y buenas noches. Es la generación de Justo Sierra. Recordemos, Justo Sierra es el director, entre muchas otras labores, del periódico La Libertad. El periódico La Libertad tenía como subtítulo Periódico Liberal Conservador. Sí, que hoy nos puede sonar desde chistoso hasta Como oxímoron, disparatado. ¿no? Sí, sí, como un oxímoron, pero eh, eh, don Justo se lo tomaba en serio. Era conservador liberal, era porfirista cuando convenía, a diferencia de la siguiente generación,
De las 55 nos vamos más 15 a las 70. La generación 70, le dice Luis González, los revolucionarios de entonces, los que ya andan entre los 45 y los 60 años en 1910. Carranza, Flores Magón, Madero. ¿Ven ustedes cómo el orden de sucesión de los tiempos y de los personajes, cuando nos acercamos desde las generaciones, va tomando un nuevo sentido? Como que vamos identificando los hilos de la urdimbre de la historia. Y eso, en mi discutible y personal punto de vista, es el gran valor del método histórico de las generaciones, que, como les decía antes, nos permite hilar fino, nos permite ver cómo las relaciones interpersonales van determinando los sucesos de la historia. La revolución, y los movimientos posteriores. 1900, 1915, 1930, 1945, 1960, 1975, 1990, 2005, 2020. Ahora que se estuvo hablando tanto, que se sigue un poco hablando de la generación Z, ya podemos identificar nuevos elementos para decir, bueno, los jovencitos entre 15 y 30 años que crecieron en la sensibilidad histórica de los regímenes de Fox, la supuesta alternancia, y de Calderón, la guerra contra el narco, son los que irrumpen ahora en la plaza pública con diferentes expresiones, desde el bloque negro hasta los que se expresan contra la violencia. El tema histórico, perdón, el tema de nuestro tiempo en torno a Galileo de Ortega y Gasset, el método de las generaciones de Julián Marías y la ronda de las generaciones de Luis González y González. Estos 4 libros son clave en torno a Galileo y el tema de nuestro tiempo, los dos de Ortega, el método histórico de las generaciones de Julián Marías y la ronda de las generaciones. O sea, son 2 de Ortega, uno de Y Marías. se conté los de Ortega como... Está más o menos amplio, bueno, son 150 páginas. Pensé que era más breve. Sí, no en todo el libro. Es en realidad una parte relativamente menor del libro, pero sí es muy interesante cómo eh, retoma lo de en torno a Galileo y afina algunos conceptos como los que hemos venido dando aquí. Y para Ortega, como les decía, el método histórico de las generaciones nos permite identificar los goznes, los puntos de movimiento de la historia, que son las generaciones. Creo que igual Damaso Alonso tenía como, retomando a Ortega, Ajá. proponía algo. Ahorita estuve buscando el texto, pero no lo encontré. Pero yo estoy casi seguro que Damaso Alonso también lo pensaba al momento de que reflexionaba sobre la generación del 27, que en muchos casos ha sido como una generación sin generación, en el sentido de que no hay como una línea que los vincule más allá de la, en el caso de la generación del 27, el unirse para el centenario de Góngora, porque a veces se buscaba eso, ¿no? Ahorita pensaba en la esta sensibilidad histórica, ¿no? Es el concepto que nos dio. Sí, sí, sí. La sensibilidad histórica, Sensibilidad por así, vital, le dice Ortega, aunque a veces se refiere como sensibilidad histórica, pero sobre todo habla de sensibilidad vital de la generación. pareciera que siempre es simplificando, es como binaria, ¿no? O sea, hay un grupo que tiene una sensibilidad con unos objetivos y va a haber otro que se oponga, ¿no? ¿Sí? Esto es muy interesante porque hay generaciones que coordinan, esto es, que hay una continuidad entre generaciones, intergeneracional, y hay generaciones que se oponen
frontalmente con la generación precedente. En las artes en el siglo XX, las vanguardias, pues es muy claro, ¿no? Clarísimo, Fabricio. Le agradezco mucho la mención porque efectivamente nos permite identificar este concepto de paz, tradición de la ruptura. Justamente las vanguardias artísticas parece que lo que hacen es mentarle la abuela a la generación anterior y decir, va de nuevo. Y esto claramente identificado con grupos generacionales. Estoy pensando, por ejemplo, haga usted que es muy ágil para esto, en el caso del surrealismo, dadaísmo, fauvismo, son así rupturas eh, de frente y con todo. En la pintura otro tanto, en la literatura otro tanto, ¿no? Como esto que pasa en finales del siglo XIX, del romanticismo al simbolismo, al expresionismo. Y, Hay cartas de Juan Ramón Jiménez, no, de Buñuel y... ha de ser de Buñuel y Dalí, que le escriben a Juan Ramón Jiménez, pero son muy, muy, muy groseros. O sea, le dicen, ¿para qué utilizarían su platero y yo? Casi, casi. Y son graciosas porque son muy groseras. sí, pero son buenísimos ejemplos de esto que estamos hablando, del choque frontal entre generaciones, de mandarlos a freír espárragos a la generación precedente para afirmarse como la generación vigente, para ser 15 años después desplazados por una nueva postura o de rompimiento o de continuidad. Hay un texto de Julio Cortázar, que creo poco leído, se titula Teoría del túnel, es del 44, 40, bueno, es de los 40. Y él ese texto lo dedica para hablar del surrealismo y del futurismo. Y Ujú, la teoría del túnel, propiamente lo que da, es que él dice que para crear hay que destruir. Así fue como se construyeron las vanguardias, ¿no? ujú. Refiriéndose a esas dos. Sí, Y sí, ya sí, bueno, yo, sí, si claro, si han leído a Cortázar, es como muy, muy, muy divertido. Y cuando uno lee ese texto, es muy formal, muy, 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 muy formal. Yo lo leí, digamos, tardíamente en mi acceso a Cortázar, te leí primero su literatura y después llego a ese texto, bueno, ya, después de haber leído lo otro, y como que parecían dos personas distintas. Y lo hizo muy joven, claro. ni 30 años tenía. Justamente recuerda, entre los 15 y los 30 años, casi todos somos anarquistas, casi todos somos opositores radicales, casi todos estamos en contra de, aunque ahí me atrevo a un apunte también para su reflexión y sobre todo para su comprobación histórica. Rompemos con los padres para reconciliarnos con los abuelos. Esto es algo que parece una ley inmutable contra la voluntad y contra el radicalismo y contra todo lo que podría pensarse, ¿no? Y se explica, nuestros padres rompieron con sus padres, que son nuestros abuelos. En fin, Sí, apuntes, sí, los románticos se pelean con los ilustrados, pero retoman bueno, entiendo que el medievo es muy, muy amplio, pero retoman el medievo, ¿no? así es, para después venir simbolismo, para venir Mallarmé, para venir Baudelaire, para venir Flaubert, para esta toda escuela, toda tradición para permanecer cambia. A veces para nutrirse y a veces para aniquilarse. Pensaba ahorita que en esta idea de vínculo, las personas que consideramos, probablemente en términos, pues es como muy más poético que práctico, pero la idea de los individuos que pensamos que son que están fuera de su generación, ¿no? Adelantados al tiempo. O sea, Cervantes
Nadie escribió como Cervantes hasta el siglo XX. Nadie, nadie. Es como Sor Juana, o las ideas de Sor Juana pasaron cientos de años para que se aproximaran. Eh, Efectivamente. es peculiar, ¿no? Qué bueno que lo menciona porque nos deja un nuevo par de conceptos. Cada generación no viene formada en fila india con la generación previa o la posterior. Siempre cada generación tiene anticipados y remisos. Y los anticipados, como acabo de señalar muy atinadamente, pueden ser por siglos. Puede haber anticipados, muy anticipados a su generación y a sus contemporáneos. Esto es, a sus coetáneos y a sus contemporáneos, que por Sí, alguna Rulfo es fuera de serie. O sea, o sea, uno lo compara con su época. Nadie, ¿no? Bueno, yo creo que también Borges, pero no sé, no, pero nadie caería como ellos, ¿no? Reyes, ahora que logremos que se lea, ahora que logremos rescatar que efectivamente podemos sembrar y cosechar lectores de Alfonso Reyes. Pues bueno, no quiero que se me pase el asunto de las evaluaciones. Necesito, ahora sí, ya creo que me faltan uno o dos de ustedes solamente para la evaluación. No está aquí uno de ellos, así que si tienen contacto, os dejaré mensajes, pero tengo que presentar actas ya. Pues hay mucho más que ir. Ahí está el sitio de humanistas que estamos también transformando. Está el sitio de Grecia clásica, que estamos tratando de hacer algo semejante de siete sabios a Alejandro Magno. Entonces, las generaciones que van en esos eh, 500, 600 años, 600 años aproximadamente, para que sean justamente 40 generaciones. Y pues bienvenidos al uso del método histórico. Tiene, en mi discutible personal opinión, un gran potencial de apoyo a la investigación y a la comprensión de la historia. Requiere talacha, requiere mucha talacha, pero nunca antes la humanidad había tenido Wikipedia para hacer esa talacha menos trágica. Ustedes pueden imaginarse cómo le hizo Luis González y González para tener las sábanas aquellas que les refería, ¿verdad? Sí, cuando nos contaron la anécdota, digo, bueno, ahorita le hace un prompt adecuado para ChatGPT o Gemini o lo que sea, y le pudo haber ahorrado insomnios, ¿no? Efectivamente, O desvelos. decenios de desvelos. Y bueno, de consulta, ¿cómo lo hizo don Luis González? Biblioteca, hemeroteca y una paciencia de santo. Ahora y cada vez más, lo acaba de decir Fabricio, efectivamente, le podemos encargar la talacha con con una buena pregunta, con un buen prompt, para avanzar y tener esos elementos que nos permitan ir más allá, expandir la inteligencia natural. Esa es la clave del asunto que no hay que perder. Hoy precisamente empezó aquí en Morelos un congreso internacional latinoamericano sobre tecnología, ciencia, innovación y por lo que pude escuchar, por lo que he podido leer, pues esta no reflexión sobre las implicaciones que la inteligencia artificial está teniendo en la educación, en los grupos generacionales, en la manera como la humanidad nos estamos enfrentando a ella, francamente me preocupa. Y por eso soy tan necio y enfático. Lo importante es la inteligencia natural. No perder de vista que la extensión de nuestra inteligencia es la gran oportunidad. La otra es la suplantación de nuestra inteligencia, que es lo En el que conteo de 15-15, la otra generación empieza en el 2025, ¿no?
porque era 85. Después va 2000, ¿no? No, 2015, 1975 más 15, 90. 90. Más 90, 15, 2005, más 15, 2020. Pues más ahorita estaríamos 15. como a la mitad del ínterin. O sea, pienso que en este concepto de bisagra, pues la inteligencia artificial todavía no sabemos qué onda, Ah, ¿no? no, no, por supuesto que no, Fabricio, no, no. Estamos Lo todavía que en un se viene, punto. lo que se viene de la generación 2020, cuando tengan entre 15 y 30 años, no lo podemos imaginar. Vamos, hay ahí una serie de potenciales que exceden la imaginación más desatada que podemos tener. No lo sabemos. Bueno, nosotros nos asombramos hasta esto, pero estos chamacos están creciendo de manera natural con esto. Y va a haber seguramente dos grupos, uno mayoritario de esclavos, de idiotas manejados por inteligencia artificial, y uno de hiperpoderosos intelectualmente que van a transformar la ciencia, la tecnología, lo que se viene, la singularidad anunciada como esta nueva etapa de fusión, lo biológico y lo mecánico, la inteligencia natural e inteligencia artificial. Y buena observación, ahí efectivamente la generación 2020, dentro de sus 15 a 30 años, esto es en 35, empezaremos a ver alrededor de esa década, 35, 40, los efectos de una generación que no creció, o sea, hubo una simbiosis entre mentes humanas y inteligencia artificial. Pues, queridos amigos, no saben cómo he gozado la oportunidad de conocerlos. Me siento muy afortunado nuevamente y no puedo más que repetir inevitablemente con Borges una especie de oración de fin de curso. Gracias, Señor, por permitirme enseñar lo que no sé a aquellos que lo sabrán mejor que yo. Estoy seguro que entre ustedes habrá quien lo sepa mejor que yo. Así que nuevamente muy, muy agradecido y muy entusiasmado y muy a la expectativa de sus trabajos. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad de que además de obtener su grado, que es lo que nos convoca y reúne, eh, quede su nombre en este libro conmemorativo para el centenario. Y bueno, los invito, si hay en el próximo semestre la oportunidad de volvernos a encontrar, yo espero que ya tendremos el oráculo de Illich en un avance que nos permita empezar a explotarlo. Mientras tanto, pues ya saben el truco con Notebook LM, ¿verdad, Edwin? Pues bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, sugerencia, crítica? Duda, nada más ahorita me acaban de mandar como los posibles seminarios del siguiente semestre. Y bueno, Ajá. el seminario que propone para el próximo semestre es similar a este, ¿verdad? Dice Humanismo Efectivamente. Mexicano, Iván Illich y Alfonso Reyes en Cuernavaca. Sí. Ahora, centrándonos en la presencia de ambos en Cuernavaca, utilizando el oráculo y utilizando esta nueva etapa del oráculo, en el oráculo alfonsino, que va a ser el diario, los 7 tomos del diario. Como ven, ahí vamos a poder escarbar a la vida personal de Reyes con fechas muy precisas, lo cual, en términos historiográficos, es, en mi discutible opinión, un tesoro. Y con Illich, por favor, recuérdenme en el chat de WhatsApp que les pase las referencias, aunque ya los han de tener la mayoría
de ustedes, pero que les pase las referencias, los siete documentos, los 7 PDFs que estamos utilizando. Obras reunidas, volumen 1 y 2, la convivencialidad en la edición de Editorial Virus de Barcelona, Humanista Radical, también también en Barcelona, pero la editorial La Llave. Un libro muy bueno que les recomiendo, una especie de biografía intelectual escrita por José María Svert, un discípulo muy cercano de Illich, a quien quiso mucho, pero que falleció prematuramente, que se llama Epimeteo, y mi biografía del Rebelde, y la antología de Ediciones La Llave que les comentaba antes, que son selecciones, capítulos de 5 libros distintos. Entonces, por favor, recuérdenme para que lo puedan tener, aunque eso ya lo vamos a tener digerido a través de el oráculo para el próximo año. Sí, también para el capítulo, pues para nutrir la bibliografía, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, eso indispensable. Pero si alguno no tiene ahorita las obras reunidas de Illich en PDF o en físico, mejor que mejor, pues recuérdenme para que puedan disponer de ellas. Igual ahí si les interesaba del texto este de En torno a Galileo, en la edición, la periodiquera que salió de Ortega y Gasset, ahí está Sí, sí, el tomo 2. sí, yo tengo esa colección justamente, la de Gredos, ¿verdad? Sí, 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 pues el aparato de notas ayuda un buen. Sí. Bueno, la Ah, introducción del primer tomo. muy bueno, muy, 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 muy bueno realmente. Y bueno, Ortega, no hace falta recomendarlo, se recomienda solo. Con ese punto podemos cerrar. Ortega decía que la claridad es la mayor cortesía del filósofo. Ser claro, ser asequible, ser entendido es la mejor recompensa que podemos tener. Será ironía con algunos, ¿no? Con Kant, con Spinoza, ¿no? Precisamente, precisamente. Seguramente estaba pensando en Kant o en Hegel, o hasta en Heidegger, ¿no? Si nos ponemos. Pero bueno, quiero concluir con esto agradeciéndoles muchísimo todo lo que he aprendido con ustedes y la oportunidad de conocernos y de continuar la conversación, de continuar esta conversación pronto con nuevos elementos, con nuevos recursos. Vale, pues espero nos volvamos a encontrar. Los sábados lo más seguro es que, bueno, meto idioma, entonces ojalá los sinos coincidan y poder convivir otra vez en otro curso con Ojalá, nosotros. ojalá se pueda. Aprecio mucho su participación, Fabricio, y la de todos ustedes igualmente. Entonces, concluyo nuestra sesión del método histórico. Una tradición del pensamiento se define como una conversación entre generaciones, entre los contemporáneos de cada momento histórico que estudiamos. Y para desglosar el concepto de conversaciones, busquen Instituciones de la Conversación por Gabriel Said. Está en la memoria del Colegio Nacional, se publicó también en Letras Libres, me parece, y en otras. Instituciones de la Conversación por Gabriel Said. Es un ensayo breve, 5 o 6 páginas, cuando mucho, pero que termina de aclarar por qué decimos que una tradición del pensamiento es una conversación entre generaciones. Pues, querida Anita, nos vemos pronto. Les agradezco su paciencia y su entusiasta participación en esta aventura del pensar y del aprender. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Bien. Chao.